Hay que decir que son varias pues las leyendas que conocemos, ¿no?, sobre los inicios de la raza romana y de la ciudad de Roma, diversas pues justificaciones gloriosas de esa de la estirpe de Eneas y los numerosos pues engaños de estos elementos de la típica esta pues propaganda política de la Roma imperial. O sea, sin embargo, todavía hay que decir que no sabemos nada de la verdadera Roma, ¿no?, aquella que no encontró quien la reflejara en sus leyendas pues por falta de gloria o pues yo qué sé, pues simplemente pues por el olvido de quienes la formaron generación tras generación, que más bien se ocupaba más de eso, de conservar por fin y al cabo sus vidas que de narrarla, pues cada uno a lo suyo. Al fin y al cabo, pues esa Roma primigenia era mucho más sencilla y también seguramente diferente de lo que los propios romanos podían llegar a conocer. La zona en la que surgió Roma se encontraba en la orilla este del río Tíber, o sea, cerca de su desembocadura en el mar Tirreno, en un emplazamiento pues de pequeñas colinas y zonas pantanosas e insalubres, pues que se irían desecando y allanando con el paso de los siglos. Las primeras poblaciones se reunieron en pequeñas pues comunidades en algunas de las colinas, pues como el Palatino o el Capitolio durante la Edad de Bronce. Ya desde el año 1600 a.C., aproximadamente, pues sabemos que debía de existir una pequeña población en el Capitolio, solo atestiguada por fragmentos de cerámica, aunque es realmente en el siglo XIII a.C., o sea, 5 siglos antes de lo que marcaba la leyenda, cuando realmente comenzamos a encontrar algunos restos más, todavía escasos, claro, pero habían algunos restos más de diversos asentamientos humanos. Debemos recordar que todos los hallazgos que se refieren a estos periodos tan arcaicos son tremendamente limitados y parciales, ¿no?, a causa pues de la complejidad estratigráfica de la ciudad de Roma, habitada pues imagínense, o sea, sin interrupción durante más de 3000 años y reconstruida sobre sí misma una y otra vez. En algunas ocasiones se destruían las construcciones anteriores, como es el caso pues de tantos edificios públicos de la Roma imperial, y pues claro, los levantaron tras haber arrasado las estructuras precedentes. En otras, especialmente durante la Edad Media y moderna, pues se reutilizaron los materiales, incluso se superpusieron los edificios a los restos de la antigüedad, pues que todavía quedaban en pie. Existen numerosos casos icónicos en la ciudad eterna, como el Teatro de Marcelo, el templo de Divo Adriano o el de Antonino Pío y Faustina, transformados en residencia o cristianizados como iglesia. Si estos espacios llegaron a sobrevivir fue gracias a su reutilización. Lamentablemente, lo perecedero de las estructuras de épocas arcaicas, o sea, construidas con maderas, cañas y adobe, hace pues que su registro pues quede eso, reducido a pequeñas píldoras que hay pues de información dispersa bajo pues el peso de la Roma posterior. Claro. Aún así, ya desde el siglo IX a.C. es posible distinguir arqueológicamente un importante crecimiento de la población. Si lo comparamos con el periodo anterior, por supuesto, o sea, particularmente hay, si se puede decir, particularmente interesantes son las urnas funerarias de terracotas creadas con la forma de las cabañas en las que vivían aquellos primeros pobladores. Y esto era como símbolo de la vida y del hogar en el más allá. Sin duda, pues un regalo no intencionado por su parte, pero que ahora pues aprovechamos la verdad para conocer un poco mejor cómo vivían. Estos espacios funerarios, situados junto al Palatino, fueron trasladados en este mismo siglo. O sea, se cree que en el entorno al año 875 a.C. más o menos. Y lo trasladaron al Esquilino. Pruebas de que la población allí había aumentado y la gente de varias colinas comenzaban ya a juntarse en una sola población. Vamos, siglos más tarde, esta primigenia unión todavía se seguiría celebrando cada 11 de diciembre en la forma de una fiesta conocida como el Septimontium. Y esta celebración pues congregaba a las poblaciones de las que, según se creían que eran los 7 montones originarios de Roma. Y aunque el mágico
número 7, que es crucial en la superstición romana, se mantuvo intacto durante toda la antigüedad, ¿cuáles eran esos 7 montes? Era algo sobre lo que incluso los propios romanos debatían. Parece posible que la lista originaria estuviera compuesta por Palatino, Velia, Sermalo, Opio, Cispio, Fagutal y Celio. Sin embargo, el concepto de los 7 montes, popularizado por Varrón, acabó por representar de forma canónica, ya que en época imperial estos 7 eran Palatino, Capitolio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio y Aventino. Y a esta época pertenece también un muro de tierra, madera y piedra que parece rodear el Palatino, haciendo pues que podamos intuir una primitiva fortificación inicial del monte. Precisamente esta estructura parece datarse en el segundo cuarto del siglo VIII a.C., lo cual, bueno, pues no deja de ser interesante, puesto que coincide con la fecha mítica de la fundación de la ciudad en el año 753 a.C., según, claro, la leyenda de Rómulo. Los romanos posteriores también conservaban lo que creían que eran restos pues, de este mismo periodo en la forma de una cabaña hecha de paja y madera. Y esta choza era conocida como Casa Rómuli, ¿no? Que es la casa de Rómulo, que se conservó durante toda la antigüedad en la creencia de que aquel había sido el hogar del fundador de Roma. Cuando la estructura original quedaba dañada pues, por las condiciones climáticas, se reconstruía siguiendo las mismas técnicas arcaicas que habría tenido la cabaña original, o sea, clavando postes de madera en el suelo pues, para cimentar la estructura y cubriendo los muros y el tejado con adobe y paja. Sabemos que ya en el siglo VII a.C. la zona, pues claro, debía ser frecuentada por ya comerciantes, artesanos, en un punto en el que seguramente coincidían latinos, sabinos y etruscos, lo que claro ya ahí produciría la diversidad cultural que se nos muestra en las leyendas con diferentes explicaciones y orígenes. Y a comienzos de ese siglo ya había culminado el proceso de relleno del valle entre el Capitolio y el Palatino, que se había ya iniciado el siglo anterior. Así se alzaba ya el nivel más de 1 metro para evitar la insalubridad de la zona y haciendo que las inundaciones por las crecidas del Tíber ya fueran menos frecuentes. Las modernidades. Y este hito, que culminó con la creación del espacio del Foro Romano, que ya contaba por aquel entonces con un pavimento empedrado hacia el año 675 a.C., todo esto debió de suponer una importante labor colaborativa de toda una comunidad, con este esfuerzo global que dio lugar al que sería el ombligo social y político del mundo romano. Podemos sentir que estas pequeñas comunidades de población dispersa, por fin, forman una sola unidad, y es que ya había nacido Roma. Y a pesar de todo, es imposible determinar cuándo tomó verdaderamente la ciudad su nombre, pero sí podemos ver que las primeras señas de identidad que definirían posteriormente a los romanos ya habían sido construidas, y entre ellas se encontraba el primigenio templo de Vesta, cuyos primeros restos parecen datar incluso del siglo VIII a.C., en el que aquí pues, se guardaría el fuego eterno que protegía y salvaguardaba el bienestar de Roma, o sea, el foro con su comitium, el lugar en el que se realizaban las asambleas políticas desde mediados del siglo VII a.C. o incluso hasta ya durante el VI a.C., ¿no? El imponente templo de Júpiter Óptimo Máximo sobre la cima también del Capitolio. Y en esta estrecha relación con la leyenda, en la zona oriental del foro, fue construida sobre el terreno natural la Domus Regia, ¿no? Que es la casa del rey. Esta estructura, que sería por supuestísimo remodelada en diversas épocas de la historia romana, contaba en sus primeros momentos con un pórtico de entrada y una sala central dedicada al culto del dios Marte, en el que pues debían encontrarse, según el mito, su lanza y los ancilia entregados a Numa. Entre las estancias adyacentes se hallaban también aquella que ejercía como sacrarium, que era el lugar del culto de la diosa Ops Concibia, relacionada pues con la tierra y la fertilidad de los campos y tal.
En cuanto a forma de gobierno, parece lógico, bueno, pensar que esta comunidad estaba probablemente regida por un rey. Al menos, ¿verdad? Así parece confirmarlo un fragmento de un vaso cerámico del tercer cuarto del siglo VI a.C. que porta la palabra rex. Y bueno, este fragmento fue hallado en una zona especialmente importante del foro, conocida como el área del lápiz níger, la piedra negra. Y se trata de un espacio muy interesante, puesto que se mantuvo como un monumento a los tiempos más arcaicos de Roma, incluso durante la época imperial. Y junto a este pequeño santuario, Sacellum, que estaría custodiado por dos figuras en forma de león, se halló pues un cipo de piedra inscrito en sus cuatro caras. Y la inscripción pues está escrita en un latín muy arcaico, datable en el siglo VI a.C., y que es la verdad de muy difícil interpretación. O sea, tan solo es posible traducir algunas palabras concretas como sacro, que en latín clásico sacer es sagrado, inviolable, o resei, regi, que es una declinación pues de eso, de la palabra rex. Y parece por tanto que esta inscripción, una de las más antiguas escritas en latín, hace referencia pues esto a la monarquía, ¿no? Y el cipo debió de permanecer como un monumento hasta el siglo I a.C., cuando fue enterrado de forma ritual en esta zona y bueno, pues todo el conjunto se cubrió con un pavimento de losas negras. Y hasta ese momento muchos romanos se acercaron con veneración y pues curiosidad a aquella piedra inscrita, sin terminar de comprender lo que allí decía, aunque igual que nosotros, pues reconocían algunas palabras que dieron lugar a diferentes versiones de lo que en aquel monumento representaba, pero todas aquellas tenían algo en común, y es que se trataba de un locus funestus, o sea, un hito que, suponían ellos, recordaba el sitio de la muerte de algún personaje muy importante. Unos pensaban que podían tratarse de la tumba de Faustulo, muerto durante las reyertas entre Rómulo y Remo, o de Hosto Hostilio, abuelo del rey Tulo Hostilio, que era sucesor de Numa y Rómulo, o incluso del sepulcro de este último, algo que otras leyendas anteriores pues parecen desmentir, ¿no? Bueno, pues espero que les haya gustado y que, bueno, que les esté gustando esto así poquito a poco, las historias de Roma y del Imperio Romano que les estoy contando. Creo que me parece algo interesante, que nunca lo hemos hecho. Nunca hemos indagado mucho en esta parte de la historia, y aunque son un poquito largos, bueno, no quita que no sean interesantes. Un saludo, hasta el próximo día.